días, saludos amigas y amigos. Bien, en este vídeo os quiero mostrar un poco en mi pequeño rinconcito donde hago el diseño, el desarrollo de mis circuitos y donde tengo pues un pequeño almacén, un pequeño para almacenar pues un pequeño stock con los componentes que más habitualmente empleo en esos diseños, en esos circuitos. Y por último también pues donde tengo las herramientas e instrumentos que suelo emplear para analizar el funcionamiento de esos circuitos, realizar el montaje, realizar reparaciones y lo que haga falta. Los que me conocéis sabéis de sobra que yo opino que un buen técnico en electrónica necesita trabajar con circuitos y con componentes reales. Para ello es necesario que conozca pues, cómo son esos componentes, que conozca el mercado de esos componentes, dónde comprarlo, a qué precios, que conozca las características de los mismos. En resumidas cuentas, que trabaje con circuitos y con cosas reales, porque en electrónica, bueno, pues hay que tocar las cosas, los circuitos, como os decía en otras ocasiones, pues hay que tocarlos, hay que palparlos, hay que verlos, hay que analizarlos, incluso hay que olerlos, cuando a veces se queman, pues hay que experimentar esa sensación, ¿no? de saber que algo has hecho mal, porque se hace, claro, lógicamente. Bien, pues entonces eso es un poco lo que yo quiero enseñaros como os digo en este vídeo, pues un poquito mi taller, y un poco pues las herramientas básicas que suelo tener a mano y pues también algunas otras herramientas o algunos otros instrumentos pues algo más sofisticados. Espero que os guste y que por supuesto os sirva por lo menos para haceros una idea y que, no digo que inmediatamente, de forma inmediata, pero que de cara a un futuro os planteéis pues tener o equiparos poco a poco con cosas parecidas a lo que yo tengo. Vamos con ello. Si vamos a hablar de las cosas con las que debéis de equipar vuestro taller, yo empezaría haciéndoos una recomendación que consiste en que os hagáis con una especie de tapete, como este que tengo yo aquí, para proteger, más que nada, proteger la mesa de trabajo, pues de quemaduras cuando estéis soldando, o de rasponazos cuando estéis cortando cosas. No son caros, y como os digo, pues pueden venir muy bien para, sobre todo, salvar la mesa, que seguramente es bastante más costosa. Dicho esto, pues bueno, si nos ponemos a seleccionar entre diferentes herramientas, a mí se me antojan unas cuantas, las más elementales, las más sencillas. Podríamos empezar hablando de unas pinzas, como estas que tenemos aquí. Unas pinzas que pueden venir muy bien para sujetar componentes, o bien porque son componentes muy chiquitines, o bien porque son componentes que estáis soldando y entonces pues están calientes y con los dedos, pues si los cogierais con los dedos terminaríais quemando. Entonces estas pincitas pues van muy bien, y que sepáis que las venden de diferentes tamaños. Por ejemplo, tengo yo aquí unas muy chiquitinas, estas, comparándolas con las otras como son. Estas se utilizan mucho para coger componentes SMD, como estos que tengo yo aquí, a ver si los podemos ver. Fijaros el tamaño que tienen. Entonces, cogerlos con los dedos pues es francamente complicado, y sobre todo si los tenéis que soldar, pues porque se calientan, ¿no? Este no quiere darse la vuelta. En fin, bueno, pues con estas pinzas tan finas podemos coger el componente, ya lo veis, y manipularlo y colocarlo, llevarlo a donde sea necesario. Entonces, tener unas pinzas pues de diferentes tamaños, pues no viene nada mal, Sobre todo, pues ya os digo, si vais a trabajar con componentes del tipo SMD. Otras
otras herramientas clásicas podrían ser los alicates de corte, como estos, ¿eh? Nos vendrán muy bien para cortar cables o para cortar las patillas de los componentes, las patillas de lo que sobra de las patillas de aquellos componentes que estáis soldando o montando en un circuito. Tampoco puede faltar en un taller pues alicates, alicates también para sujetar cosas, coger cosas o apretar tuercas. En este caso son alicates de cabezas o de puntas planas, también los hay alicates de puntas, para coger pues quizás objetos más pequeñitos. Unas tijeras, que menos que pues unas tijeras. A mí me van muy bien las clásicas tijeras de electricista, para cortar también cables quizás más gruesos, que no se pueden cortar con el alicate de corte, para pelar cables, aunque existen herramientas específicas para pelar cables. Tampoco en un taller tampoco pueden faltar herramientas tales como los clásicos destornilladores, que pueden ser de punta plana, de diferentes tamaños, o también, pues por ejemplo, con destornilladores de estrella, pues también lo mismo, de diferentes tamaños, como los que tengo yo aquí. Son las cosas, como os digo, las cosas clásicas que suele haber en cualquier taller, y que poco a poco podéis ir haciéndoos con ellas. Desde luego, vuelvo a recordar y vuelvo a insistir una vez más que en electrónica las cosas hay que montarlas, hay que trabajarlas, hay que manipularlas, ¿no? Entonces, hacerte con una serie de herramientas pues es lo más apropiado. Nadie se imagina pues un taller mecánico del automóvil donde no tengan llaves inglesas y donde no tengan, en fin, las herramientas propias de esa disciplina, ¿verdad? Pues en electrónica pasaría algo parecido. Poco a poco uno se va haciendo pues con las herramientas que va necesitando. No son costosas y desde luego estas herramientas básicas tampoco son muy numerosas. Quiere decir que con 4 cosillas se puede empezar. En el apartado de soldadura hablaríamos de herramientas específicas, específicas para eso, para soldar. Aquí también podemos encontrar una gran variedad de modelos o de herramientas diferentes. Yo, por experiencia personal y porque suelo aconsejarlo así, recomiendo pues el empleo. Se comercializan, una serie de estuches de diferentes modelos, como este que tenéis aquí, que contienen, pues bueno, en principio todo lo necesario y lo más básico pues para empezar a soldar. Yo no digo que no haya otras soluciones mejores, que las hay, pero este estuche por un precio de en torno a los 25 o 30 euros, pues tenéis todo lo necesario para realizar pues eso, los clásicos trabajos de soldadura de circuitos impresos, de soldadura de circuitos electrónicos. Me parece una solución económica, como os digo, y bastante completita. En ese estuche que os he presentado, pues se incluyen nuevamente pues unas pinzas, también para componentes muy pequeñitos, componentes del estilo del SMD. Hay pinzas rectas, las hay también en ángulo, como estas que tenemos aquí, que permiten también pues eso, coger componentes chiquitines. Y pues el elemento más importante de ese estuche pues es, que duda cabe, el soldador. El soldador es el instrumento que va a servir para realizar las soldaduras, para derretir el estaño, de forma que los componentes se conecten entre sí, establezcan conexión eléctrica y formen el circuito pues, con el que vamos a experimentar o con el que vamos a trabajar. En electrónica yo diría que todos los circuitos hoy en día van soldados, todos los componentes de todos los circuitos van soldados. Este soldador además tiene una gracia, y es que tiene un pequeño mando que se puede mover para ajustar la temperatura.
El soldador es una herramienta, pues hombre, un tanto peliaguda, ¿no? Puede alcanzar en la punta, puede alcanzar una temperatura de unos 300 grados o más, ¿eh? Así que no es para andar jugando con él. Y una muy buena práctica suele consistir en tener un soporte, como este que tenéis aquí, que permite sujetarlo, ¿eh? Apoyarlo sobre él para no quemar la mesa o la zona de trabajo, ¿verdad? También este tipo de soportes pues tiene una pequeña esponjita que sirve pues para limpiar la punta del soldador, cada vez que van acumulándose residuos, pues bueno, esta esponja se humedece y sirve para limpiar muy bien y dejar la punta pues limpia, para repetir o seguir realizando nuevas soldaduras. En este estuche además también se incluyen diferentes puntas de diferentes tipos, como estas que tenéis aquí. Entonces es intercambiable, esto se suelta, la punta se saca, y la cambiamos por otra punta, por ejemplo, pues una punta que tiene este aspecto. La insertamos, cerramos el capuchón y ya tenemos el soldador adaptado pues a otro tipo de soldaduras. Vamos a dejar la que estaba. Bueno, pues ya veis que hay varias puntas diferentes para adaptarse, pues casi yo diría que a todas las necesidades. Es un kit, es un estuche, como os digo, que a mí me parece bastante completo, bastante económico y que puede ir muy bien sobre todo para empezar. En ese estuche también se incluye, como no, el estaño. Vamos a ver. El estaño es un pequeño alambre, pues este yo diría que es de medio milímetro de grosor, y este es el que se va fundiendo cuando entra en contacto con el calor de la punta del soldador, se va fundiendo, y este estaño fundido es el que establece las conexiones entre los diferentes componentes del circuito. Un accesorio que también incluye el estuche es esta bomba de vacío que sirve precisamente para desoldar. Desoldar consistiría en retirar el estaño que está sujetando, que está conectando a un componente, retirar, ese estaño pues para sacar o sustituir a ese componente. Esto es una bomba desoldadora. Tiene aquí un émbolo, se introduce hasta el fondo y cuando sea oportuno pulsamos este botón, el émbolo sube nuevamente a su posición de reposo y este tubo esta cánula que está hueca, lo que hace es absorber el estaño y retirarlo de su sitio. Vamos a ver, más o menos si yo tuviera aquí un circuito y en este circuito este soldador estuviera caliente, claro, yo quisiera retirar el estaño, por ejemplo, de aquí, lo que haría sería apretar el émbolo y con la punta del soldador derretir el estaño, y cuando el estaño está derretido apretar el botoncito de la bomba y succionarlo. Esta sería la maniobra para desoldar. Desoldar consistiría en, como os digo, retirar estaño. Ya veis, soldador por un lado y la bomba por el otro. Con la punta del soldador derretimos el estaño a retirar y con esto succionamos. El estaño quedaría por aquí, lo relimpiamos y esta sería la operación. También viene una serie de herramientas accesorias. Bueno, yo no sé si todas ellas tienen algún interés, pero están relacionadas todas ellas con el circuito impreso y con el montaje. Por ejemplo, tenemos pequeñas escobillas que sirven para retirar materiales plásticos que quedan, o resinas, mejor dicho, que quedan alrededor de una soldadura, entonces limpiarlas.
Existen herramientas como esta por aquí, pues que sirven para limpiar orificios, retirar estaño de los orificios. Las hay de diferentes formas, en forma de ganchos, como esta de aquí, con unos pequeños ganchitos en cada extremo. O en este caso son unos punzones rectos, de diferentes grosores, pues para lo mismo sirven con el objeto de limpiar o retirar el estaño. Yo os recomiendo, vuelvo a repetir, os recomiendo que si estáis empezando con esto de la electrónica y estáis empezando a hacer vuestros primeros pinitos en soldadura, no os compliquéis demasiado la vida, que sepáis que este tipo de estuches que os he presentado son muy completos y que tienen todo lo necesario para empezar. Yo no digo que sean los mejores soldadores y las mejores herramientas, pero son muy económicos y la relación calidad-precio pues es muy interesante. Para empezar, yo opino que es lo ideal. En el plano más profesional, si seguimos hablando de soldaduras, pues nos podemos encontrar con equipos como el que tenéis en la imagen. Es lo que se conoce como una estación de soldadura. Bueno, en primer lugar tiene varias ventajas su empleo, pero en segundo lugar es que son bastante caras, así que su adquisición hay que planteársela, pues bueno, una vez que lo tengamos bien pensado, ¿no? Bien, una de las cosas que tienen las estaciones de soldadura es que se pueden conectar uno o dos dispositivos, uno o dos soldadores de diferentes modelos. Por ejemplo, este es el soldador clásico de punta, este que tengo aquí, y este que tengo aquí, pues es un soldador cuyas puntas, porque no tiene una, tiene dos, tiene una forma de paletas y sirven para coger componentes pequeñitos, para desoldar, más que subsoldar es para desoldar componentes SMD, los enganchas con estas puntas y se calientan, están calientes al mismo tiempo, claro, y de esta forma retiramos componentes SMD. Entonces la estación, este modelo de estación que yo tengo, pues permite conectar dos unidades, dos dispositivos diferentes. Esta es una estación analógica, pero las hay digitales, en los cuales mediante una serie de displays te van visualizando la temperatura de cada una de las unidades. En este caso tengo aquí dos mandos con los cuales puedo regular la temperatura de una y de otra. Y pues entre un rango que va de 100 grados centígrados a 350. Algunos componentes electrónicos son bastante sensibles a la temperatura y hay que soldarlos pues con cuantos menos grados mejor. Otros quizás sean componentes más grandes o más robustos y necesiten más temperatura para conseguir fundir el estaño y conseguir hacer la soldadura. Bueno, una estación como esta, ya veis que admite varias unidades, dos en este caso, y admite regular o permite regular la temperatura. Además, en este caso, las puntas también son intercambiables. Yo aquí tengo una colección pues con las puntas que más suelo utilizar, y es tan sencillo como estirarla, obviamente cuando está apagado y cuando está frío, claro, estiro la punta y coloco pues otra en su lugar. Veis que es muy fácil. Vamos a poner, por ejemplo, esta punta que es más vasta, para hacer soldaduras donde es necesario depositar más cantidad de estaño, pues ya veis que es tan sencillo como insertarla. Y en este soporte pues yo tengo, pues ya veis, almacenadas, guardadas, unas cuantas puntas, las que más suelo emplear. Las hay, ya os digo que hay infinidad de puntas diferentes. Ya veis también que tengo la sana costumbre, por fortuna, de colocar el soldador siempre en el soporte apropiado. No podemos dejar el soldador de cualquier manera encima de la mesa,
porque por mucho tapete que hayamos puesto, esto quema, ¿eh? Entonces el tapete terminará quemándose y terminará quemándose la mesa. Cuando no, pondremos descuidadamente la mano encima del soldador y nos abrasaremos, ¿eh? Siempre debéis de coger la sana costumbre de depositar o de colocar el soldador en su sitio cuando no lo estéis usando. Además, estas estaciones de soldadura, en concreto esta, es una estación muy rápida. Desde el momento en que la conecte, el soldador, pues en transcurridos 2-3 segundos ya está listo para soldar, ya está listo, ya tiene la temperatura en su punta, la temperatura necesaria para empezar a fundir el estaño. Vamos a ver ahora, tengo aquí un poquito de estaño, vamos a coger. Y vamos a ver cómo en un breve lapsus de tiempo la punta del soldador será capaz de derretir. Bueno, pues en este soporte os decía que hay que sujetar el soldador. También se me ha olvidado de comentaros que tiene una esponja donde podréis limpiar la punta cuando haya restos. Y os decía también que estas estaciones son muy rápidas de adquirir la soldadura, de adquirir la temperatura. Voy a conectarla en un momento. Y no os habéis fijado que se ha encendido aquí una lucecita verde, ready, que está lista para soldar. No ha tardado absolutamente nada. Apago, enciendo y ready, ya está listo. Esto está listo para fundir estaño. Vamos a verlo. Ya veis cómo estoy tocando el hilo de estaño, el alambre de estaño con la punta y esta lo derrite como nada, como si fuera mantequilla. Y una ventaja también que tienen estas estaciones y sus soportes, que van a juego, van a la par la estación con el soporte, es este pequeño detalle. Cada vez el soldador está caliente, ya lo veis, ¿verdad? Esto está en ready, está listo para soldar, pero si yo lo soporto, lo sujeto aquí, observar que el ready empieza a parpadear. Lo que está ocurriendo es que la estación, cuando detecta que habéis colocado el soldador en el soporte, pues le está rebajando la potencia, le está rebajando la temperatura. De esta manera que se consigue que las puntas no estén sometidas constantemente a altas temperaturas, aunque el soldador en este momento no se está usando. Bueno, pues la estación detecta esta situación y lo que hace es bajar la temperatura para que la punta no sufra tanto. Pero observar que en el momento en que yo levante el soldador de su soporte, la luz ready volverá a iluminarse, indicando que está listo para soldar. Ya lo veis, ya puedo, como os decía antes, ya puedo seguir soldando tranquilamente. Stand-by, esto es una situación de stand-by, en la cual, repito, la soldadura la punta sufre menos, porque no está sometida a grandes temperaturas aún sin usar, cuando está sin usar, y así pues está en ready. Ya veis que utilizar una estación pues tiene sus ventajas, En el plano profesional todo esto es muy interesante, que una estación de temperatura nos permita soldar nada más conectar, pues es muy interesante. Un soldador normal pues a lo mejor tarda 3, 4, 5 minutos en coger la temperatura adecuada, aquí es cuestión de segundos. Una estación permite regular la temperatura, una estación permite colocar una o dos unidades, en este caso, diferentes, de soldadores. Una estación permite el intercambio de puntas de diferentes formas y diferentes tipos, y una estación como esta que tengo yo aquí pues permite optimizar la duración de las puntas, porque cuando coloco el soldador en posición de reposo, la estación disminuye la temperatura y de esta manera la punta pues no sufre tanto. Bueno, pues esta es una estación, pero claro está, aquí estamos hablando de unos cuantos cientos de euros. En imagen tienes otra herramienta que complementa cualquier taller profesional, otra herramienta dedicada a la soldadura, bueno, mejor dicho en este caso a la desoldadura. Es una estación desoldadora.
Bueno, permite con este mando ajustar la temperatura a la que vamos a fundir el estaño, porque básicamente la desoldadura consiste en eso, en fundir el estaño. Este es el accesorio, este es el dispositivo que se alimenta desde la estación a la temperatura que aquí indiquemos. Este dispositivo realmente es una punta hueca que permite absorber estaño y almacenarlo en este depósito que hay aquí, que claro, al de un tiempo pues lo tienes que sacar y limpiar, ¿eh? Aquí es donde van quedando todos los restos de estaño que vamos absorbiendo. Bueno, pues os decía que este dispositivo está conectado con la estación, de forma que la estación no solo calienta la punta, que derrite el estaño, sino que es que además tiene aquí un botoncito que cada vez que lo accionamos se pone en marcha una bomba de vacío que hace que esto absorba el estaño. Es decir, en una misma pieza tenemos el elemento calefactor que derrite el estaño y el elemento que absorbe ese estaño y lo va acumulando en este depósito que tenemos por aquí. Es una herramienta también muy interesante, pero por desgracia pues también de un coste pues bastante elevado. Así que yo para empezar os recomiendo la opción que os enseñé antes, el soldador y la bomba de vacío. Aquí lo tenemos todo en uno. Fijaros, también aquí va con su soporte. En este soporte tenemos pues, la clásica esponja limpiadora. Las puntas también son intercambiables, tenemos puntas de más o menos tamaño, de más o menos grosor, entonces simplemente van a rosca, ya lo veis, se saca una y se inserta otra, por supuesto cuando esto está frío. Y bueno, pues las puntas estrechas tienen un orificio pequeñito y sirven para retirar estaño de soldaduras pequeñitas. Y hay puntas con una boca más ancha que permiten retirar estaño en mayor cantidad, pues en aquellas soldaduras que sean más grandes. Entonces cada uno compra y selecciona la punta que le venga bien. Vamos a conectarlo. También tiene una lucecita ready que indica cuando la estación está lista para soldar. Este es el momento. Pasa lo mismo que antes. Cuando yo estoy desoldando, pues la luz ready se ilumina indicando que está con la potencia o con el calor o con la temperatura seleccionada, igual que en la estación anterior. Si en un momento determinado yo lo coloco en su base, en su portasoldadores, pues ready empieza a parpadear, está en modo standby, ha bajado la temperatura de trabajo y de esta forma se consigue una mayor duración de las puntas, porque no están sometidas a altas temperaturas en instantes que no están siendo utilizadas. Y bueno, pues esta punta ya está con temperatura, podemos derretir estaño. Podemos derretir estaño si es que encuentro el inicio. ¿Ya veis? En este sentido es como si fuera un soldador. Lo que ocurre es que, repito, que esta punta está hueca y que cuando yo accione a este botoncito, una bomba de vacío eléctrica que hay aquí se pone en marcha y a través de este tubo, aquí circula un vacío, se hace un vacío, circula un aire hacia el interior, entonces el estaño derretido por la punta queda atrapado en este recipiente y, por supuesto, pues de esta manera ese estaño que ha quedado aquí es el que hemos retirado del componente que queríamos soltar, que queríamos desoldar. Ya veis que la cosa es muy cómoda. Por ejemplo, sería tan sencillo como tocar lo que queremos desoldar y cuando se derrita, no sé si os fijáis que hemos retirado el estaño de
esta soldadura. Y como este es mi entrenador de prácticas que uso habitualmente, pues lo voy a volver a dejar como estaba, claro. Pero bueno, simplemente quería enseñaros cómo funciona el estaño simplemente aplicándole, o sea, pulsando este botón. Bueno, pues aquí tenéis, ya lo digo, otra herramienta, que seguramente la encontraréis en todos los talleres profesionales, porque es muy interesante pues, para hacer tareas de reparación, para hacer tareas en las cuales pues, necesitemos retirar componentes pues, de un circuito impreso, y para ello pues, tenemos que absorber el estaño. Por desgracia, pues hombre, son herramientas un tanto caras que yo calculo, estimo que, bueno, quizás este modelo no, pero hay otros más económicos cuyo precio pues sea pues, a partir de los 150 o 200 euros más o menos. Os estoy hablando a ojo. Bueno, pues aquí tenemos otra cosa. También quería hablaros de otro tipo de instrumento para la soldadura, que es el soldador o desoldador, pero por aire caliente, como este que tenemos aquí. También es una estación cuyo accesorio consiste, pues digamos que es algo así como una especie de secador de pelo. Es decir, que por aquí sale aire. Sale aire. Sale aire caliente, cuya temperatura se puede regular mediante un mando, como este de aquí, se regula la temperatura, y también, a diferencia de un secador de pelo, se puede regular la fuerza, la presión con la que sale ese aire, por aquí. Entonces, pues haceros a la idea que lo que sale por aquí, repito, es aire muy caliente y cuya presión o cuya fuerza se puede regular. Y diréis que, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues la soldadura por aire caliente tiene la ventaja de que tú los componentes cuyo estaño vas a retirar no los llegas a tocar, porque el estaño se va a disolver simplemente por la acción del aire caliente, sin que haya un contacto físico entre el instrumento, entre la herramienta y el componente, a diferencia de lo que ocurría con los soldadores anteriores. Aquí no, aquí es el aire caliente, como sale a muy alta temperatura y con una determinada fuerza, una determinada presión, entonces derrite el estaño de ese componente. Viene especialmente indicado para componentes SMD, como por ejemplo este circuito integrado que estoy tratando de mostraros. Fijaros, este circuito integrado tiene un encapsulado que se llama encapsulado SOIC, es de 28 patitas, tiene 14 patitas por un lado, 14 patitas por el lado contrario. Y claro, imaginaros que en una tarea de reparación yo lo que quiero es soltarlo. Ahora, pues resulta francamente difícil, por mucho desoldador que tengamos, resulta francamente difícil soltar o desoldar o despegar o derretir el estaño de todas las patitas al mismo tiempo. Francamente difícil. Entonces, pues esta herramienta viene muy bien porque, bueno, esto que veis aquí, esta bocacha que veis aquí, pues tiene esta forma, es un simple cilindro hueco que expulsa aire, pero esto se puede intercambiar, esta bocacha se puede intercambiar y se pueden poner bocachas de diferentes formas, en las cuales yo meto por aquí el instrumento y el aire va a salir en lugar de dirigido por un único punto, como es en este caso, pues si pongo esta bocacha, pues el aire se distribuye por estos cuatro lados. Y da la casualidad que tenemos bocachas que se adaptan a diferentes formas o a diferentes tipos de encapsulados de circuitos integrados, de diferentes tamaños, y concretamente para el caso que os he puesto, pues sería esta bocacha, fijaros, ¿veis qué forma tiene? Y esta bocacha pues encaja en el encapsulado del circuito integrado, fijaros, tiene la misma forma, y entonces estaríamos suministrando simultáneamente, que de eso se trata, simultáneamente aire caliente a todas las patitas, con lo cual el dispositivo se despegaría rápidamente. Es muy fácil cambiar
las bocachas, basta con utilizar un destornillador, se suelta el tornillito, se saca, y esta es la herramienta, realmente es esta, esto es el secador de pelo, es este, no lo uséis para ello, pero bueno. Y como os decía, pues se suelta una bocacha, se inserta otra, se aprieta el tornillito y ya tenemos este instrumento, este dispositivo adaptado a otro tipo de encapsulados de circuitos integrados. Esto es una herramienta muy interesante. No creo que sea vuestro caso si estáis empezando, pero por lo menos que sepáis que existe. Esta es una herramienta muy interesante, sobre todo para hacer reparaciones de circuitos integrados, de encapsulados SMD de diferentes formas. Este sería un QFP, los hay en SOIC, en fin, hay bocachas para que se adaptan a todos los tipos de circuitos o de encapsulados existentes. Y el objetivo, repito, es que por aquí salga aire caliente por toda la forma esta, de manera que ese aire caliente disuelva el estaño simultáneamente de todas las patitas, y podamos así despegar el circuito integrado. Y dentro del apartado de la soldadura, después de ver pues todas estas herramientas profesionales, pues no puedo dejar de hablaros de un soldador muy curioso, que es un soldador a base de gas, por lo tanto es totalmente autónomo de la corriente eléctrica. Si eres un técnico en electrónica que vas a tener que desplazarte a hacer reparaciones en el exterior de tu taller o de tu laboratorio, pues seguramente esta opción te puede resultar muy útil, porque quizás allá donde vayas, pues quizás no tengas una toma de corriente donde poder enchufar tu soldador, sea este el que sea. Entonces esta opción, como os digo, pues es una opción muy interesante. Es un soldador normal y corriente, tiene su soporte, como siempre, para evitar dejarlo de cualquier manera sobre la mesa, ya veis, tiene un pequeño soporte. Y bueno, pues aquí tiene una bombona de gas que se recarga a través de esta válvula, igual que cualquier otro encendedor o cualquier otro mechero que podáis conocer. Le damos al interruptor de seguridad, mediante este botón soltamos la chispa y el soldador, pues no sé si veis aquí que se ha puesto un pilotito al rojo vivo, el soldador estaría listo para soldar. Y además aquí en la parte posterior tiene un regulador que permite meterle más o menos gas y de esta forma controlar la temperatura. Estamos hablando de un soldador totalmente autónomo, que no depende de la corriente eléctrica, y que cuando esto haya cogido pues temperatura, pues igual que pasaba antes, pues podremos derretir el estaño y por lo tanto realizar soldaduras. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues es otra opción más que debéis de valorar, los soldadores de gas, especialmente indicados pues para los servicios técnicos. Cuando ya hayamos terminado de hacer la faena, quitamos la llave de paso del gas y simplemente lo metemos en la funda protectora. Ya sé que la punta está muy caliente, pero esto la protege, con lo cual podemos llevárnoslo tranquilamente en el bolsillo después de haber realizado el trabajo. Bueno, pues esto os he presentado diferentes opciones, tanto de herramientas típicas como diferentes soluciones para realizar soldaduras. Nos queda por hablar del apartado dedicado a la instrumentación. En electrónica, en ningún taller de electrónica o en ningún laboratorio puede faltar un instrumento como este, o parecido, o mejor, o peor, conocido como polímetro o tester. Es un instrumento que nos permite medir todo tipo de magnitudes eléctricas, o al menos las más fundamentales. El instrumento consta de dos puntas de prueba, una roja y otra negra,
La roja normalmente se suele orientar al positivo, la negra hacia el negativo, y entonces nosotros podremos ir midiendo aquellos lugares que nos corresponda, que toque medir, ¿no? Por ejemplo, podremos medir las tensiones que da nuestro laboratorio de prácticas, podemos ver las señales digitales, medirlas, en fin, podemos ajustar las tensiones variables a los valores que necesitemos en un momento dado. Todo esto se puede hacer con un polímetro que, como os digo, es una herramienta fundamental. Nos podemos encontrar con polímetros sencillos como este. Este es un polímetro que va muy bien, va francamente bien y tiene una relación calidad-precio muy interesante. Pues su precio ronda los 15 euros o algo así. Y bueno, pues es bastante completito, puede realizar diferentes medidas. Aquí, por ejemplo, tenemos escalas de tensión en continua. Puede medir desde 200 milésimas de voltio hasta 500 voltios. Aquí, estas de en azul, son escalas para medir tensiones alternas, que van desde los 200 voltios hasta los 500. Puede medir corriente de intensidad, que son estas escalas de aquí. Puede medir corrientes que van desde los 200 microamperios, 2 miliamperios, 20 miliamperios, hasta 200 miliamperios y, atención, hasta 5 amperios. Esto en electrónica se considera una corriente, se considera una intensidad muy fuerte. Puede medir también resistencias, hasta 200 ohmios, hasta 2000 ohmios, hasta 20.000, hasta 200.000 ohmios y hasta 2 millones de ohmios. En este caso, este modelo puede medir también continuidad, es decir, si entre dos cables hay conectividad o no. Puede medir el estado de un diodo semiconductor y también tiene esta posibilidad para medir la ganancia de los transistores. Tanto los diodos como los transistores son componentes muy utilizados en electrónica y entonces pues este instrumento nos permite comprobar su estado y su ganancia. Y este es un modelo, como os digo, de lo más sencillo y de lo más económico que hay, pero a mí me ha ido muy bien y para hacer prácticas y cosas de estas y sobre todo si estás empezando es un instrumento, yo diría que perfecto. Reconozco que los hay mejores, como este que tengo yo aquí, pero también su precio será más elevado, también su precio es más elevado, y pues en este caso podemos esperar de este instrumento que, además de ser más elevado el precio, pues bueno, pues también haga más cosas, que mida más magnitudes y además que lo haga con una mayor precisión. Es algo que se puede exigir a un instrumento pues como este, que ronda, pues yo qué sé, pues los 30, 40 euros de ese orden. Hombre, ya os digo que puede medir más cosas y, por ejemplo, en sus escalas nos podemos encontrar con que es capaz de medir, por ejemplo, empezamos en amperios, es capaz de medir desde 2 miliamperios hasta 10 amperios, fijaros que bastante más que el otro modelo. Puede medir capacidades, desde 2 nanofaradios hasta 20, 200 nanos, 2 micros, hasta 20 microfaradios. El otro no medía capacidades, este no las medía. Puede medir incluso frecuencias, hasta 2 kHz y hasta 20 kHz. Puede medir, por supuesto, tensiones alternas, pero así como este tenía tan solo 2 escalas para medir tensiones alternas, pues este tiene 1, 2, 3 y 4. Puede medir desde 2 hasta 20, hasta 200 voltios en alterna y hasta 750. Y en continua lo mismo, pues puede medir desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios, pasando por estas escalas intermedias. También, por supuesto, puede medir resistencias desde 200 ohmios hasta 200 millones de ohmios, cosa que este se quedaba en tan solo 2 millones. También puede medir, por supuesto, ganancia de transistores y también puede medir diodos y continuidad. Ya veis que es un instrumento que mide más cosas, tiene más rangos, más escalas y además lo hará con mejor precisión que este.
pero también tendrá un precio más elevado. Personalmente, en mi opinión, cuando se está empezando, yo creo que un modelo como este es bastante adecuado. Este es un modelo además como muy universal, este es un modelo que se le conoce como el MAS 830, el MAS 830. Lo fabrica un montón de gente, un montón de fabricantes. Digamos que las tripas de dentro son iguales en todos y quizás cada fabricante pues lo tunee, lo adapte a su gusto, es decir, cada fabricante le pone su carcasa, con su marca Kaise. Bueno, no sé quiénes serán estos señores. Yo sé que este polímetro lo podéis encontrar de muchas formas diferentes, de colores diferentes, con marcas diferentes, pero sus tripas son el MAS 830L. Y como os decía, me parece un modelo pero que muy recomendado cuando estáis empezando y con un coste pues bastante asequible. Bueno, pues esto es uno de los instrumentos que no pueden fallar en ningún laboratorio o en ningún taller de electrónica. Y llegamos a otro instrumento conocido como osciloscopio y que suele ser la niña bonita de los instrumentos. Es un clásico también en los talleres y en los laboratorios profesionales, pero por desgracia pues también es un instrumento que a lo mejor no está a la altura de todos o al alcance de todos. El instrumento consta de una pantalla gráfica que nos va a permitir visualizar señales alternas. Básicamente para esto sirve un osciloscopio, para visualizar señales que estén fluctuando, señales variables. Las señales variables pueden tener diferentes formas, multitud de formas. Yo aquí tengo a la vista una señal sinusoidal, pero podría haber sido una señal triangular o podría haber sido una señal de onda cuadrada. Bueno, estamos en la sinusoidal. Y el osciloscopio, a través de esta pantalla, pues no solamente nos permite ver la forma de una señal, sino que también nos permite calcular su amplitud, cuánto vale esta señal desde un pico al opuesto, nos permite conocer cuál es el periodo, cuánto dura un ciclo de esa señal. A partir de ahí, si conocemos el periodo de una señal, podremos calcular la frecuencia. Y además en este caso se trata de un instrumento digital, es un instrumento digital y entonces pues él hace internamente un montón de operaciones. Por ejemplo, directamente la frecuencia nos la calcula él, directamente también nos calcula los periodos, nos mide tiempos desde un extremo a otro, desde una porción de la señal a otra porción. Digo esto porque también hay, o existen, o existían, ya no sé si se siguen empleando, osciloscopios analógicos. Yo hace muchos años que los usaba, pero no sé si a día de hoy se siguen vendiendo, yo supongo que sí. Pero los digitales, pues bueno, como hoy todas las cosas van por el camino de lo digital, yo creo que estos osciloscopios son los que más se están usando. Y probablemente, debido a eso, pues seguramente un osciloscopio digital con unas determinadas prestaciones sea más barato que un osciloscopio analógico con las mismas prestaciones, creo yo. Pero bueno, lo que os decía antes, que es que yo, la verdad es que hace tiempo que no los veo en el mercado, entonces yo no sé si los osciloscopios analógicos se siguen utilizando. Nuestro modelo, este que tenéis aquí en imagen, es un osciloscopio de doble canal. Puede visualizar simultáneamente en la pantalla, puede visualizar dos señales distintas, con lo cual pues puedes hacer comparaciones entre esas señales, medir las frecuencias, las amplitudes, restar las amplitudes, en fin, puedes hacer una serie de cosas con ellas. Tiene dos sondas de entrada, dos canales de entrada, uno por aquí, que está ahora sin nada, y este que sé que yo estoy conectando al generador del laboratorio, que me está proporcionando esta señal sinusoidal que estoy viendo. Pero el osciloscopio permite dos canales, podemos conectar dos sondas como esta. Esto es una sonda, esto es una sonda y esta es la clavija que se conecta al osciloscopio. En esta sonda podemos distinguir en el fondo dos electrodos. La pinza de cocodrilo normalmente se suele conectar a GND y el otro extremo, este elemento metálico, o este pinchito de aquí, pues se suele conectar al lugar
cuya señal queremos medir. Lo mismo, parecido a un polímetro, que tenía dos puntas de prueba, pues aquí en el fondo tenemos lo mismo. Lo que pasa es que tienen este aspecto, pinza de cocodrilo para el negativo y punta para el positivo, digamos. Y además suelen ponerle un accesorio como es esta capucha, que cuando la retraemos sale como un ganchito que permite conectar fácilmente o engancharlo con la patita del componente cuya señal queremos medir. Esto es más o menos una sonda de osciloscopio. Por desgracia os decía antes que, pues bueno, el precio de estos instrumentos, pues hombre, está un poquito, es un poquito elevado. Yo creo que este modelo en concreto es un modelo que vendrá a costar del orden de los 300 y pico euros. Es bastante majo, es un osciloscopio digital con doble trazo, como os decía, y que permite medir frecuencias de hasta 100 MHz. Por supuesto que hay osciloscopios muchos más caros, que tienen más de 2 trazos y que pueden medir frecuencias más elevadas. Pero yo creo que en electrónica esto va más que suficiente, aunque quizás haya ciertos casos o en ciertos laboratorios de investigación y demás que tengan instrumentos pues mucho más potentes, claro. Pues ya veis, en este caso la sonda la estoy conectando al generador de funciones del laboratorio y este me permite variar la frecuencia, con lo cual inmediatamente lo veo aquí. Puedo variar el tipo de señal, en este caso os decía que es sinusoidal. Esta, por ejemplo, es triangular. Esta otra es cuadrada, que es mucho más grande y todo se nos escapa. Hay que ajustar de aquí. Aquí la tenemos. Bueno, cuadrada, casi cuadrada. Y nuevamente a la sinusoidal. Triangular y cuadrada. ¿Ya veis? ¿Para qué puede servir este instrumento? La verdad es que es un instrumento muy interesante porque esto de poder visualizar señales alternas de diferentes formas y compararlas y que el instrumento nos diga automáticamente qué frecuencia tiene, cuál es su periodo, lapsus de tiempo que transcurre entre un punto y otro de la señal, etc. Bueno, pues todo esto son tareas que en electrónica son bastante frecuentes. Pero en fin, es un instrumento caro y os lo debierais de plantear pues a medio o largo plazo, si queréis seguir equipando vuestro laboratorio como os estoy tratando de orientar, ¿no? Nos queda por tratar un último apartado y es las plataformas que podemos emplear para montar nuestros circuitos. Observar que yo estoy hablando siempre bajo el punto de vista práctico y además estoy hablando o me estoy dirigiendo fundamentalmente pues, a la gente que está empezando en esto de la electrónica, ¿no? Y entonces la electrónica, como es algo tan absolutamente práctico, como os decía antes, los componentes hay que usarlos, hay que conectarlos, hay que comprarlos y demás, tenemos que montar los circuitos, tenemos que usar esos componentes para montar nuestros circuitos. ¿Y dónde vamos a hacer este montaje? ¿Qué plataforma, qué soportes podemos utilizar? Ya hemos visto que tenemos herramientas para soldar, diferentes opciones, diferentes soluciones. También hemos visto que tenemos instrumentos, el polímetro, el osciloscopio. Y bueno, pues vamos a ver que también hay sistemas, plataformas, entrenadores, como este que tenemos aquí en imagen, que sirven precisamente para eso, para poder montar los circuitos, poder evaluarlos, poder analizarlos, poder determinar si funcionan, en caso contrario modificar, hacer las modificaciones que fueran oportunas, añadir, quitar componentes, etc. Esta plataforma es una plataforma nuestra, de MK Electrónica, está diseñada, fabricada y comercializada por nosotros, y bueno, básicamente consta de un módulo board donde aquí vamos a insertar todos los componentes, todos los cables y aquí vamos a montar nuestro circuito experimental. Claro,
un circuito para que funcione necesita que lo alimentemos. Entonces este laboratorio nos proporciona una fuente de alimentación bastante flexible que nos facilita tensiones alternas, que podremos enchufar o conectar al circuito que si así lo requiere. Nos facilita también tensiones continuas, de más 12 voltios y de más 5 voltios, tensiones que se dice tensiones fijas. Son dos tensiones, más 12 y más 5, dos tensiones bastante utilizadas, bastante empleadas por los circuitos que vayamos a probar o a experimentar. Pero si esto no fuera suficiente, también nos suministra tensiones variables entre menos 1 voltio más o menos hasta 17 voltios o 18. Y además en positivo y en negativo, lo que se llaman tensiones simétricas, de más menos 1 voltio a más menos 17. Con esto prácticamente se puede cubrir, pues yo creo que la mayor parte de los circuitos electrónicos con los que vayáis a trabajar, con los que vayáis a diseñar o con los que vayáis a experimentar. Además, el laboratorio nos facilita un generador de funciones con un control digital a través de pantalla LCD. Entonces, este generador de funciones nos suministra señales de diferentes formas, de diferentes frecuencias, señales que se aplican o se conectan al circuito con el cual estamos experimentando. Muchos circuitos en electrónica, yo diría que la mayor parte de ellos, no solo necesitan que les alimentemos, sino que además necesitan que les apliquemos estímulos para que ellos realicen su función. Entonces, pues muchas veces hay circuitos que lo que necesitan son señales alternas, variables, que pueden ser sinusoidales, cuadradas, triangulares y de diferentes frecuencias. Entonces, desde este generador podemos obtener esas señales para aplicarlas a nuestros circuitos. El laboratorio también contempla la posibilidad de usar o de practicar o de experimentar o de montar con circuitos digitales. Entonces tiene una colección de interruptores y pulsadores que sirven para suministrar estímulos digitales. En electrónica digital los estímulos son a base de ceros y unos, tensión, no tensión. Y entonces estos interruptores es lo que hacen, aplicar tensión o no tensión a este circuito con el que estamos experimentando para ver la reacción o para ver cómo ese circuito actúa en función de las señales que recibe. Y en electrónica digital también es muy frecuente que los circuitos simplemente representen señales binarias de unos y ceros que a través de unos sencillos y económicos LEDs podemos visualizar tranquilamente. Es decir, nuestro laboratorio permite trabajar también con circuitos digitales, tiene señales digitales de entrada y permite, a través de estos LEDs, visualizar señales de salida. También tiene unos displays de 7 segmentos, pues para visualizar magnitudes numéricas, consecuencia de ese circuito digital que estamos analizando, y también, pues bueno, pues tiene un pequeño zumbador a modo de generador acústico. Bien, y esta es una solución, esta es una de las múltiples soluciones. En el mercado os podéis encontrar con diferentes tipos de plataformas, diferentes tipos de entrenadores que básicamente están concebidos para eso, para que tú puedas montar fácilmente un circuito. Como además lo vas a hacer sobre una protoboard, no necesitas hacer soldadura, porque seguramente tendrás que hacer modificaciones, tendrás que quitar un componente, poner otro, cambiarle de valor, lo que sea. Entonces las protoboard van muy bien. Y luego pues este entrenador pues facilita pues eso, alimentaciones, señales de entrada, señales de salida, etc. Normalmente la forma de trabajar sería que cuando tú tengas un circuito ya aquí debidamente probado y ya sabes que funciona y demás, entonces es quizás cuando te planteas soldar los componentes con todas esas soluciones que hemos visto anteriormente. Pero ya la soldadura, digamos que la vamos a emplear cuando el circuito ha dejado ya de ser un simple experimento, ya sabemos que funciona y pues entonces nos planteamos hacer ya un prototipo más formal, ¿no? más compacto, y para ello ya emplearíamos la soldadura de los componentes que aquí antes insertábamos
e intercambiábamos, ahora ya los podemos soldar. Pero claro, esto solo se hace cuando sabemos que el circuito ya funciona, y para eso están estos laboratorios. Al hablar de plataformas de montaje, pues tengo que insistir que yo creo que la mejor solución cuando se está empezando pues es, como veíamos antes, es el uso de módulos protoboard, porque permiten la inserción muy rápida de componentes sin necesidad de hacer ninguna soldadura, y lo que es más importante es que puedes quitar uno, poner otro, puedes hacer todo tipo de modificaciones en el circuito con el que estás experimentando, y además también pues todos los componentes que estás utilizando son reutilizables, es decir, yo los saco y cuando termino de hacer mis pruebas y demás, los guardo y los puedo volver a usar porque no he cortado nada, no he roto patitas, a no ser que los hayas quemado, claro, no he soldado, no los he estropeado con el estaño. Entonces los módulos board a mí me parecen una muy buena opción, y por eso el laboratorio Universal Trainer que os he presentado antes pues tenían estos módulos, ¿verdad? Pero los módulos se pueden comprar aparte. Tú puedes crearte tu propia plataforma. Los módulos protoboard se pueden comprar por separado, e incluso hay módulos protoboard que se pueden encajar entre sí y hacer pues un tamaño de lo que tú quieras, ¿no? Todo lo grande que tú quieras. E incluso, pues como tenéis aquí en la imagen, existen módulos protoboard que vienen ya atornillados o encajados sobre bastidores, que permiten pues tener un montaje pues más compacto. Y como os digo, a través de estas pestañas que se pueden ver por aquí, esto se puede encajar más módulos unos con otros y formar una superficie de trabajo pues todo lo grande que tú quieras. Así que esta es una muy buena solución para que tú puedas hacer tus propias plataformas en caso de que no quieras utilizar un entrenador como el anterior o similar, pues ya repito, puedes comprar módulos protoboard, engancharlos entre sí y hacer la plataforma de montaje que tú quieras. El problema que yo le veo a esto es el tema de las alimentaciones. Todos los circuitos electrónicos necesitan ser alimentados. Y entonces, claro, podemos tener varias soluciones. Una de ellas es utilizar pilas o utilizar baterías recargables. No digo que no, lo que pasa es que todos sabemos lo que ocurre con las pilas, ¿verdad? Que estás probando un circuito y al final no sabes si el circuito no funciona porque está mal diseñado, porque está mal hecho, porque está mal montado o porque las pilas están fallando y no tienen la tensión necesaria. Trabajar con pilas es un poco engorroso. Otra solución podría ser emplear un alimentador como este, un alimentador de pared que lo enchufamos en la tensión alterna de nuestra casa, y a su salida pues nos ofrece una tensión continua de un determinado valor, pues por ejemplo en este caso es de 12 voltios, pero podría haber sido 5 o los hay de diferentes valores. Incluso hay alimentadores que mediante un pequeño mando puedes regular y ajustar la tensión de salida. Entonces una solución para alimentar los circuitos con los que estás trabajando, con los que estás experimentando, sería el uso de alimentadores. Y otra solución más profesional pues sería el empleo de fuentes de alimentación como las que tengo yo aquí. Obviamente, claro, esta solución es una solución más profesional, pero también es más cara. Lo que pasa es que todo te resuelve muchas papeletas, porque esta fuente de alimentación, en primer lugar, este modelo, que los hay de infinidad de modelos diferentes, pues nos da tensiones fijas de 5 voltios y 12 voltios. Esto, perfecto. Vale. Pero además también nos da tensiones variables, en este caso hasta 30 voltios. Una tensión que va desde casi 0 voltios, hasta 30. Por aquí obtengo una tensión variable. Con esto quiero decir que prácticamente puedo alimentar cualquier circuito electrónico, cualquiera de los circuitos electrónicos que tengo yo aquí experimentando o bajo prueba, los puedo alimentar con esta fuente de alimentación. Y si luego cambio de circuito y pongo otro que se alimenta con otra tensión, esto también funciona, también sirve. Es lo mismo que teníamos en el laboratorio de antes. El laboratorio de antes también nos daba tensiones variables. Esto es muy útil porque te permite alimentar circuitos con diferentes tensiones. Además, en este caso, este modelo permite ajustar la corriente,
la corriente que entrega la fuente, de tal manera que si el circuito que tú has montado tuviera algún problema, tuviera algún defecto, tuviera algún fallo, que suele ser muy frecuente, nadie tiene que rasgarse las vestiduras porque se le queme algo, es habitual. Bueno, pues os decía que si estamos alimentando a un circuito y ese circuito está defectuoso y consume más de la cuenta, esta fuente lo detecta y salta automáticamente, se desconecta y evitamos seguir dañando este circuito y sobre todo que se nos estropee esta fuente de alimentación. Ya os digo, esta solución es muy buena, es una solución profesional, cuesta dinero, claro, pero para todos aquellos que optéis por no usar un laboratorio como el anterior y optéis por haceros el vuestro propio, pues bueno, tenéis soluciones. Hay módulos Board que se compran por separado, tenéis fuentes de alimentación de pared, tenéis alimentadores variables, quizás lo único que os faltaría sería un generador de funciones, pero que sepáis que esto también es un instrumento, es un aparato que se vende. Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente para daros una idea de lo que es mi taller, el taller donde yo realizo mis trabajos y que espero además que os haya servido, pues por lo menos para que vosotros os planteéis, no digo inmediatamente, pero sí a medio o largo plazo os planteéis poco a poco ir haciendo con el equipamiento que creáis oportuno y que vuestras posibilidades os permitan, ¿verdad? Pero más o menos ya tenéis una idea de por dónde van los tiros y qué cosas se suelen utilizar. Así que espero que sigáis con esto de la electrónica, que sigáis adelante y que poco a poco pues eso, os vais formando como técnicos.